¿Sabes por qué Argentina tiene la avenida más ancha del mundo? Para que entren los piquetes y las manifestaciones. Argentina vive sus peores días bajo el cuarto gobierno kirchnerista, que está siendo sin lugar a dudas y por escándalo el peor gobierno desde el retorno a la democracia. 70% de pobres, 60% de inflación anual, el dólar superando los 300 pesos y prohibición casi total para comprar y vender. ¿Tenemos un problema con los dólares? Sí, tenemos un problema con los dólares. ¿Saben por qué? Porque crecemos mucho. Y es tanto lo que crecemos que aunque tenemos récord de exportación, no nos alcanzan los dólares por la cantidad de insumos que tenemos que importar para seguir produciendo. ¿Qué tenemos? Una crisis de crecimiento. Una economía totalmente aislada del mundo, desabastecimiento y falta de productos por el cierre a las importaciones, impuestos cada vez más asfixiantes a la casi extinta clase media y un sinfín de penurias y miserias de dimensiones africanas. La venezuelización de Argentina es una realidad. Ni me imagino cómo estarán los venezolanos que emigraron hacia Argentina pensando que encontrarían un futuro mejor. ¿Acaso no lo viste venir? Sin embargo, todo este desastre que vive Argentina en la actualidad no es más que el resultado de casi 70 años de toxicidad y corrupción política, social y económica. Y al terminar de ver este video te darás cuenta por qué, no solo que no va a mejorar, sino que empeorará año tras año. Además de todo lo mencionado, Argentina arrastra problemas estructurales desde hace décadas. Niveles de inseguridad, violencia y narcotráfico descomunales, 65% de pobreza infantil, aumento drástico de la cantidad de planes sociales, lo que quiere decir que hay cada vez más pobres, ni que hablar de la falta de infraestructura a nivel país y de las millones de personas que no tienen cosas básicas como agua potable, cloacas o viven sobre calles de barro y tierra y en casas precarias. Pero claro, por lo menos no gobierna la derecha. ¿Cómo puede ser que un país con tantos recursos como Argentina sea un completo y estrepitoso fracaso? No lo sé, tú dime. En este video te lo cuento y te prometo que va a ser el mejor video que explique las causas del fracaso argentino de manera tan clara y directa. Por eso, lo que nos convoca hoy es el fracaso de la República Argentina. Bienvenidos a ZDI Politics. Antes de arrancar voy a hacer una pequeña aclaración. Argentina es un país que tiene muchas cosas buenas, como casi todos los países del mundo. Sin embargo, como es menester en este canal, vamos a hablar de la situación sociopolítica de Argentina, la cual justamente es uno de los apartados donde este país lamentablemente hace más agua que el Titanic después de que Jack y Rose se revolcaran en el auto. Por esta razón es que en este video vas a ver lo peor de Argentina. Estás molesto conmigo y lo siento, y no me molesta, pero yo se los tengo que decir. Lo cual no quiere decir que sea un video anti-Argentina, ni mucho menos. No. Bueno, sí. Yo soy el primero al que le gustaría ver a Argentina prosperar, pero no se puede mirar para el costado y negar la realidad. No se pueden negar los hechos y lo que está pasando. Dicho esto, comencemos. ¿Qué es lo que pasa realmente en Argentina? ¿Por qué Argentina es un país tan miserable en términos económicos? Sí, claramente tiene muchísimos recursos. Básicamente hay 4 factores que resultan fundamentales para explicar el vertiginoso declive de la República Argentina. Voy a explicarte punto por punto para que entiendas por qué Argentina está decayendo a niveles africanos a una velocidad que ni Usain Bolt en su prime podría haber llegado a alcanzar. Número 1. Socialismo o comunismo. El socialismo es un problema que es común a toda América Latina. Es una amenaza constante. Habiendo verdaderos paraísos comunistas como Cuba, nótese el sarcasmo, por alguna razón los socialistas se empeñan en querer destruir todos y cada uno de los países con economías más o menos estables.
Argentina no solo está gobernada por comunistas desde hace más de 20 años, sino que además todo su sistema político es ultrasocialista, con un Estado cada vez más grande, ineficiente, corrupto y parasitario. Esta es la principal razón por la cual la economía argentina no funciona, porque es un país con una economía absolutamente aislada del mundo, totalmente asfixiante y restrictiva, una economía socialista, y como sabemos, el socialismo no funcionó, no funciona y nunca jamás va a funcionar. Por ende, Argentina, con un sistema político y económico así, nunca va a funcionar. Y el clientelismo político es lo que predomina en Argentina, una ayuda social a cambio de un voto. Así es como funciona. Esto genera el problema de que cada vez hay menos masa productiva y por ende menos riqueza. Entonces, si año tras año hay menos riqueza y más gente que vive de planes sociales, el resultado es más pobreza e impuestos cada vez más altos y asfixiantes, dirigidos mayoritariamente a la poca clase media que queda, que es la que sostiene al grueso de la población que vive de esos planes sociales y pagos del gobierno. Como dice Cristina Kirchner, robó a los pobres, robó al país, pero la gente pobre tenía para comer. Hoy en el día no tenemos que laburar día a día para poder tener, El mundo a veces da señales de haberse vuelto loco. Argentina es un país donde un sueldo no alcanza para vivir, pero un plan social alcanza para no trabajar. Este punto ya explica bastante y nos da un panorama general de por qué Argentina económicamente y socialmente es un fracaso mayúsculo con pobreza de dimensiones africanas. De hecho, este punto es el número 1 porque es más bien casi todo el resumen de los puntos que se vienen a continuación. Pero, ¿cómo hace el sistema político socialista para triunfar en Argentina si cualquiera que tiene un conocimiento básico de economía e historia sabe que el socialismo no funciona? Y acá es donde entra en juego el siguiente punto. Número 2. Adoctrinamiento socialista en el sistema educativo. Este punto es fundamental y la clave para entender por qué los países de América Latina están infectados de socialismo. Un buen sistema educativo es fundamental para el éxito de cualquier nación digna de respeto. En el caso de Argentina, el sistema educativo desde primaria hasta las universidades, sobre todo las públicas, es absolutamente paupérrimo, no solo por su calidad, que es bajísima, sino porque además de ser malo, los contenidos en asignaturas como historia, economía, sociología o literatura están absolutamente saturados de comunismo. Los contenidos de estas materias, sobre todo en instituciones públicas, son absolutamente comunistas, y esto es algo que lamentablemente pasa en todos los países de Latinoamérica. Por eso están infectados de socialismo. El culto a líderes comunistas como el Che Guevara, Fidel Castro, Salvador Allende o Perón, el odio hacia los Estados Unidos de América, el odio hacia el libre mercado y el capitalismo, o la glorificación al Estado presente, son solo algunas de las perlas con las que los docentes, en su mayoría socialistas, adoctrinan a los alumnos. Y eso continúa en las universidades públicas, donde un grueso de los alumnos previamente adoctrinados asisten no a estudiar, sino a hacer política. Y obviamente los que van a hacer política y a molestar al que quiere estudiar, siempre son de izquierda. ¿Vos querés pasar a escuchar? Pará, yo te voy a explicar algo. ¿Vos querés pasar a escuchar? No, vos querés pasar a escuchar la clase, pasá y sentate y escucharla. Vos vas a hacer, profesor, el estatuto de la universidad permite a nosotros como centro estudiantil de educación. Sí, hacelo. Te doy los 5 últimos minutos y ya está. ¿Por qué te toca la clase? Universidad pública. Ya le preguntaron. Queremos escuchar la voz de ustedes, chicos. ¿No pueden dejar invitarnos solamente a la marcha? Ya te escucharon los alumnos, ya está. Listo, se fue el proceso. Te agradezco. Gracias. Ya te escucharon. Nosotros consigamos un No, es una universidad privada. Yo vivo el salario docente. Perdón, el profesor no vive el salario docente. Acá, los que vivimos el salario docente, tuvimos un aumento del 5% y vamos a llegar al 9%. El profesor es un privilegiado. Le voy a contar algo más.
voy a decir algo más, voy a contestar tu pregunta. ¿Sabes qué? Doy clase en una facultad privada, honoren. ¿Qué significa? Gratis. ¿Querés que lo haga? No hay ningún problema. Me gusta la docencia, no trabajo por el dinero. Yo trabajo por un salario, disculpen, ¿eh? No hay ningún problema. ¿Quieren que yo renuncie a mi salario? ¿Lo renuncio? ¿Querés que te firme tu renuncio al salario? No hay problema. Bueno, renuncia. Me encanta la docencia. Mi abuelo fue docente, yo soy docente y mi padre es docente. No vivimos la docencia. Pero la docencia no es una Dejame que los chicos tengan. ¡Se jode! ¡Universidad de los trabajadores! Esto es así, es un hecho que es innegable y absolutamente comprobable y es la principal razón por la cual el país está sumergido en la miseria. Y no es que me lo contaron, yo mismo lo viví en primera persona, así que no quiero que venga gente a discutir esto porque no tienen chances de ganar, porque esto es absolutamente cierto y de hecho todo lo que digo en este video es absolutamente comprobable y demostrable. Con un sistema educativo en estas condiciones es imposible pensar que el país tenga alguna opción de salir adelante. Seguramente si sos de otro país de Latinoamérica también esté pasando ahí, porque como dije antes, el adoctrinamiento comunista en las escuelas es la raíz del problema. Si a la mayoría de la sociedad la adoctrinan con ideas comunistas y haciéndoles creer que Estados Unidos tiene siempre la culpa de todo, es evidente que al final lo que van a obtener no será otra cosa más que miseria, pobreza y mediocridad. Este punto, que ya sería suficiente para cerrar el video y pasar a otra cosa, nos lleva al punto número 3, que es el problema demográfico y social. Un pésimo sistema educativo genera decadencia cultural, social y grandes problemas demográficos. Argentina ahora mismo vive una decadencia social en todo aspecto, donde está bien visto el no estudiar, el no trabajar, vivir de los planes sociales es moneda corriente para gran parte de la población argentina, y de ese modo ningún país puede obtener estabilidad económica y crecimiento. Al contrario, lo que se obtiene es miseria y pobreza, y este problema social y cultural es a su vez la causa de otros problemas más graves como la inseguridad, la delincuencia galopante que se vive y el creciente aumento del narcotráfico, entre otras cuestiones. En Argentina hoy en día no se puede caminar tranquilo por la calle ni de noche ni de día, porque es muy probable que te maten por un par de zapatillas o para robarte el celular, incluso en los barrios que en algún momento se consideraron seguros. Y lamentablemente este fenómeno de la inseguridad es algo que también es moneda corriente en toda América Latina. A su vez, la gente de clase baja, la cual vive en su mayoría de planes sociales, no todos pero sí la mayoría, está teniendo cada vez más hijos, mientras que la clase media o alta cada vez tiene menos hijos. Eres la única familia que tengo. En Argentina ya es algo común que mujeres de 30 o 40 años sean abuelas o incluso hasta bisabuelas, algo insólito en cualquier país serio. Y si a esto le sumamos que por todas las razones que ya comentamos, los mejores recursos humanos de Argentina se están yendo del país, tenemos un cóctel mortal. En Argentina se está quedando la peor gente en términos de educación y calificación laboral, por lo cual cada vez hay menos gente que trabaja, más gente que vive de los planes sociales, y por ende esto genera un desequilibrio absoluto. Entonces el hecho de que gente que vive del Estado tenga cada vez más hijos que no puede mantener, termina generando que los pocos que trabajan, que cada vez son menos, tengan que sostener económicamente con sus impuestos, taca taca, al resto de la gente que no hace nada y que vive del Estado. 2 más 2 es 4. Y lo que también es muy grave es que cuando uno dice que la gente que trabaja mantiene al resto que no hace nada, cualquiera se imaginaría que la gente que trabaja gana muy bien, que tiene buen poder adquisitivo, y esto no es así. La mayoría de la gente trabajadora en Argentina también es pobre y no llega a fin de mes. En un país serio, cualquier persona que trabaja le alcanza para vivir, le alcanza para irse de vacaciones, para darse algunos gustos, para vivir bien. En Argentina esto no sucede. Esto es un problema demográfico gravísimo que bajo mi punto de vista al día de hoy ya es irreversible, y es por eso que no creo que Argentina mejore, sino que al contrario, seguirá empeorando año tras año, generando más pobreza, delincuencia y miseria de dimensiones africanas.
Pero todo esto pasa por algo, ¿no? Hay alguien que está creando toda esta miseria, alguien creó toda esta red de delincuencia y clientelismo político. Y sí, lo que nos lleva directo al cuarto y último punto. Número 4. Corrupción de dimensiones africanas. En Argentina la corrupción que hay es total, en todos los niveles de su sociedad. Muchas veces se culpa solo a la corrupción política, pero la realidad es que cada país tiene los políticos que se merece, y una sociedad en general corrupta no obtendrá otra cosa más que un nido de políticos corruptos y ladrones. Ustedes son una manga, todos ustedes, todo lo que están haciendo en este país, todo lo que vienen haciendo, lo están haciendo absolutamente sabiéndolo. Los periodistas, los políticos, lo saben. Saben lo que están haciendo y se están llevando todo. Por supuesto que no toda la sociedad argentina es corrupta, claro que no, pero sí que en general es una sociedad corrupta. Y esta es otra de las principales grandes causas por las cuales el país cada vez es más pobre y miserable y va en una decadencia sin punto de retorno. Imagínense el nivel en el que está ahora Argentina, que ahora mismo en el Congreso de la Nación hay una diputada cartonera. Una cartonera sin estudios, sin la más mínima preparación, decide, en parte, el destino de una nación. Es una vergüenza absoluta. Ese es el nivel de los políticos argentinos, un nivel similar al de su sociedad. Ustedes son una manga. Y si esto no es suficiente, te cuento otra. Ahora mismo en Argentina, con 70% de pobres, en vez de tomar medidas para abrir la economía y favorecer la creación de empleos, se está debatiendo la idea de un salario básico universal. Le dicen salario a lo que es literalmente un subsidio por existir, un subsidio por rascarse las pelotas. ¿Y quién paga todo esto? Y los boludos que trabajan, claramente. Es algo inadmisible. ¿Y por qué hablamos de corrupción de dimensiones africanas? Muchas veces la gente se pregunta por qué África es un continente tan pobre, y los medios ocultan que las sociedades y los gobiernos de los países de África son profundamente corruptas y tienen estados altamente ineficientes, igual que sucede en América Latina, exactamente igual. A mayor corrupción, mayor deterioro de la calidad de vida en todos los niveles. Por supuesto que América Latina todavía no llega a los niveles de pobreza de África, pero si esto sigue así, la pobreza será cada vez mayor y en algún momento será perfectamente comparable. De hecho, en la actualidad hay varios países de África que están mucho mejor que casi todos los países de América Latina. Por el contrario, vemos que los países altamente desarrollados tienen a su vez niveles muy bajos de corrupción, por lo cual la correlación entre los niveles de corrupción de un país o de una región y su calidad de vida es totalmente indiscutible. Como vemos, en Argentina y en América Latina en general hay problemas estructurales muy graves que hasta que no cambien seguirán impactando de manera negativa en la calidad de vida del país. Y lamentablemente estos problemas han escalado a un punto muy complicado no solo de mejorar sino de evitar que siga empeorando. Por eso honestamente yo creo que la cosa va a seguir empeorando. La gravedad del asunto es tal que no se cambia con 4 años de un buen gobierno, ni mucho menos. Son problemas tan profundos que necesitan como mínimo medio siglo de gobiernos capitalistas de manera ininterrumpida como para mejorar. Pero spoiler alert, no va a mejorar, ¿sabes por qué? Porque en América Latina lo que está fallando es la democracia. Porque como te dije antes, los políticos llegan ahí gracias a la gente que los vota. Y si Argentina se está quedando con la peor gente, es evidente que la gente que trabaja, la gente que vale la pena, va a estar supeditada al voto de la mayoría que no hace nada. Y esto ya sabemos cómo termina, con comunismo en el poder. Compartí este video para que todos se enteren cuáles son las verdaderas causas del fracaso de Argentina. Y si no sos de Argentina, también compartilo porque hay muchos problemas que, como te dije, son comunes a todos los países de América Latina. Sin nada más que decir, mi nombre es Lai y te veo la próxima con más ZDI Politics. Hasta luego.